Como cuando te dicen, eres guapo y muy encantador, pero lo que más me gusta es que eres contador. Saludos, estimados amigos, amigas, amigos, colegas de toda Venezuela, específicamente al gremio del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nueva Esparta. En este 48 aniversario de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela, agradezco a la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nueva Esparta, grandes amigos, grandes colegas, grandes personas, quienes hicieron extensiva la invitación para que apoyara en esta conferencia, en esta breve conferencia que vamos a dar con el tema de la NIA 250. Gracias a todos por estar ahí presente y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, hoy nos toca hablar específicamente de la NIA 250 revisada. Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. ¿Qué trata esta NIA? Esta NIA trata la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad en los que el auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar respecto de manera separada. Por ejemplo, las normas de auditoría son normas que promueven o generan un grado de seguridad ante el tercero, ante la comunidad de negocios. Es la norma de aseguramiento que genera la seguridad más alta, no absoluta, pero es la más alta. Existen otros tipos de encargos de aseguramiento que nos pueden, al contador público ejerciente, pudiesen invitarlo a que hacer trabajos específicos a la medida que generan un aseguramiento distinto al que se daría cuando se va a hacer un encargo de auditoría de estado financiero. Entonces, esta NIA 150 en el alcance dice, hey, si es otro tipo de encargo específico, es con otra norma, no es con la actual. ¿Okay? Entonces, tenemos que estar claros que las NIAs son normalizaciones de auditoría que se aplican a la auditoría de estados financieros, ¿okay? Donde se busca que el auditor dé una opinión sobre la razonabilidad que presenta la entidad reportante de los estados financieros a través del cumplimiento de un marco de información financiera contable y sus disposiciones legales y reglamentarias forman una llave entre el marco contable y el marco de información financiera aplicable basado en también las disposiciones legales y reglamentarias. Bien, el efecto sobre las disposiciones legales y reglamentarias va a variar considerablemente de acuerdo al sector. No serán los mismos efectos en un sector calzado, un sector comercializadora, un sector regulado, por ejemplo. Algunas entidades operan en sectores muy regulados, como es el caso de empresas de banco o en algunos países las empresas químicas. Disposiciones reglamentarias de una entidad sujeta constituyen el marco normativo. Nosotros tenemos como auditores que conocer el marco normativo sujeto específico para esa entidad, ese sector. En el caso de las leyes y reglamentos, algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre los estados financieros, ya que determinan los importes y la información a revelar. Entonces, esa va a ser una de las principales objetivos, uno de los principales objetivos que tiene que tener el auditor, es decir, conocer cuáles son las leyes y reglamentos que afectan directamente los importes y la información a revelar, consignada por la entidad reportante, hacia el equipo auditor que va a hacer las evaluaciones respectivas y obtener los hallazgos. Pero aparte, en las leyes y reglamentos existen otras disposiciones que deben cumplirse por la dirección o establecen los preceptos conforme a los cuales se autoriza a la entidad a llevar a cabo su actividad, pero no tienen un efecto directo sobre los estados financieros de la entidad. O sea, por ejemplo, una permisología.
Mientras en el punto 1 de la ley de reglamento, por ejemplo, una declaración de impuestos sobre la renta me afecta los importes al cierre del ejercicio de manera cuantitativa, la ley de reglamento en esta lámina me afecta la parte cualitativa, es decir, la parte del funcionamiento de la entidad extracontable, pero que pudiese pudiese tener un impacto material en los estados financieros por el tema del negocio en marcha. Entonces esto genera que si la empresa no está autorizada para llevar a cabo su actividad económica por algún incumplimiento legal, esto puede ver afectado los estados financieros. O sea, el auditor tiene que tener tiene que conocer desde el punto de vista legal y reglamentario lo que afecta directamente a los importes, incluyendo la información a revelar, y lo que no afecta, pero que pudiese afectar el negocio en marcha. Porque dependiendo de ese tema, la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros que realice el auditor sobre los estados financieros consignados por la entidad reportante va a verse afectada y no será una opinión limpia, razonable de los estados financieros, sino que puede ser una opinión con salvedades o incluso adversa. Otras relacionadas de manera general con los aspectos operativos del negocio, tales como las relacionadas con la prevención de riesgos laborales y con la igualdad de oportunidades de empleo. O sea, por ejemplo, una entidad no tiene, por ejemplo, la permisología en ISACEL. Entonces, por ejemplo, puede tener todo a nivel de importes de las afirmaciones contenidas en los estados financieros, en saldo, información, transacción e información a revelar, puede estar todo perfecto, pero no hay, la empresa no está inscrita en el ISACEL. La empresa no tiene más de 20 trabajadores y no cumple con la cuota de trabajadores discapacitados que tiene que tener a partir de 20 trabajadores, según la ley que ampara el CONADIS, que tiene que ver con los derechos de los discapacitados a tener un empleo digno, ¿ok? De acuerdo al grado de discapacidad. ¿Okay? Entonces, este tipo de cosas pudieran no afectarnos directamente los importes contenidos en la información financiera, pero el auditor debe conocerlas de acuerdo al sector, manejar un pool de permisologías mínimas requeridas para poder cubrir este tema, este rubro. Bien, el efecto de las disposiciones legales y reglamentarias en materia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias puede dar lugar a multas, litigios o tener otras consecuencias para la entidad que pueden tener un efecto material sobre los estados financieros. Nosotros normalmente, los auditores, debemos pedir manifestaciones escritas, comunicaciones respectivas de la entidad, donde la entidad nos debe informar antes de, cuando estamos haciendo el conocimiento de la entidad y su entorno, manifestaciones escritas digamos, de diagnóstico, para nosotros tener una idea de si ha llegado a los oídos de la dirección y los responsables de la entidad algún tipo de incumplimiento, o ellos han tenido en sus controles previos algunos casos de incumplimiento en materia tributaria. Y nosotros tenemos que recibir por escrito estos señalamientos detallados de cuáles fueron los casos específicos. ¿Okay? ¿Cuál es la responsabilidad de la dirección en materia del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias? Bueno, la responsabilidad de la dirección y bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, que serían los accionistas de la entidad, tiene como responsabilidad principal en este tema, en el año 150, asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento de las que determinan los importes e información a revelar en los estados financieros de la entidad. Es decir, la práctica debe contemplar que nosotros los auditores pidamos a la entidad reportante los estados financieros con sus notas. Dentro de esas notas deben ir lo que me afecta directamente a los importes, lo que afecta directamente a los importes que la entidad, cómo la entidad determinó los importes que está presentando en los estados financieros, pero también la información a revelar debe estar complementada con otro tipo de información relacionada con la entidad.
que tenga que ver con otro tipo de información financiera o con otro tipo de información operativa, de permisologías, entre otros tipos de informaciones relevantes para terceros, que terceros puedan tomar decisiones aceptadas con esas revelaciones. A veces, sencillamente, las entidades, sobre todo pequeñas entidades, no te suministran unos estados financieros incompletos, pues te dice que el auditor debe hacer las notas, cosa que no es la práctica ni ética, ni, o sea, no podemos permitir esta situación, tenemos que dejar las cosas claras, tenemos que, si la entidad carece, la entidad reportante del estado financiero carece de el conocimiento para elaborar las notas, nosotros tenemos que manifestar algún tipo de salvaguarda que pueda nosotros darnos soluciones y no caer digamos, en conflicto de intereses. Porque si yo voy a auditar un estado financiero con la nota revelatoria y la nota revelatoria las hago yo, ¿cómo yo voy a decir que esa nota revelatoria es tan mala cuando realmente la nota revelatoria la hice yo? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es el equipo auditor? ¿Cuál es la práctica? La práctica es que la entidad las haga y el auditor verifique si estas revelaciones están acorde con un marco de información financiera aplicable, incluyendo las disposiciones legales, porque van a haber revelaciones desde el punto de vista fiscal. Por ejemplo, ¿cómo determinó la conciliación fiscal de renta del impuesto sobre renta final de año? Eso es una nota revelatoria. ¿Sí? En la parte legal de los sueldos y salarios tiene su nota revelatoria respectiva, cómo generaron las provisiones, acumuladas prestaciones sociales de acuerdo al literal A del artículo 142 de la ley orgánica vigente para esta fecha 2021. Entonces, hay ciertos aspectos a revelar que nosotros podemos, los auditores, ayudarlos a ellos a mejorar su nota revelatoria. Así como podemos proponer asientos contables de ajustes y reclasificaciones, también podemos proponer una forma adecuada de presentar las notas. O sea, si ellos presentan una nota deficiente o incompleta, o que falta información, o que contradice la información de las notas con lo presentado en la información financiera o los hallazgos del auditor, nosotros, aparte de proponer asiento contable, tenemos que proponer la forma más adecuada de que ellos realicen las notas. Pero no significa que porque provocamos una mejor forma de hacer notas, implica que nosotros vamos a aceptar que la entidad que nos contrata nos pida o no haga las notas revelatorias. Debe hacerlo, nosotros aplicar complemento de esas notas y ellos presentar los estados financieros definitivos con sus notas, tomando en cuenta los criterios del auditor para reforzar esas notas, para que el auditor pueda en sí dar una opinión sobre los estados financieros. Estoy muy pendiente con eso. Responsabilidad del auditor. El auditor sí es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales debido a fraude, que es un error intencionado, y error que no es intencionado. Es decir, errores intencionados o no. En la realización de una auditoría de estado financiero, el auditor tendrá en cuenta el marco normativo aplicable, dependiendo del sector, dependiendo del juicio profesional que tenga el auditor, conocimiento del sector, experiencia en otras auditorías anteriores, años de preparación, especialidades. La responsabilidad del auditor, continuando con este criterio, los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad facilitar al auditor la identificación de sus errores materiales en los estados financieros debido a incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias. Claro, o sea, hay de todo tipo de incumplimientos, de todo tipo de incorrecciones, pero esta NIA 250 toca las incorrecciones desde el punto de vista de incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. El auditor no es responsable de prevenir incumplimientos que no puede esperarse que detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. Imagínate, el auditor no es un abogado, por ejemplo. El auditor debe conocer el sector para minimizar el riesgo de detección, pero puede ser que no. O sea, la norma establece que él no es responsable de todo, de detectar todos los casos de incumplimiento legal. Reforzando un poco lo anterior, en el contexto de la disposición legal y reglamentaria, los posibles efectos de las limitaciones inherentes a la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores. Razones como las operaciones que no afecten
que no afecten directamente los estados financieros. Entonces, si me presentan 80 cuentas y a nivel legal, de posición legal, faltaron incumplimiento de 20, yo reviso lo presentado. Si el auditor tiene pericia, ese juicio profesional activado y tiene el conocimiento de qué tipo de requerimientos legales la empresa debió haber cumplido, bueno, buenísimo. Pero puede ser que la limitación de que el auditor no detecte todos los cumplimientos legales es porque no afecta directamente la parte de los estados financieros. Entonces, si no afecta directamente los estados financieros, a pesar de que ese incumplimiento pudiese afectar los estados financieros, en lo que tiene que ver con los aspectos cualitativos de cumplimiento, al auditor se le hace mucho más difícil, una limitación mucho más alta. ¿Okay? Esto lo establece la norma. Incumplimientos también por fraude. Entonces, imagínate, si hay una incorrección de errores no intencionados, por ejemplo, una declaración de un enteramiento de retenciones de IVA, fue hecho, se enteró 1.000.000 de bolívares, pero se contabilizó 1.000. ¿Sí? Porque la gente tiene el tema de que 1.000.000 es 1.000. A veces, bueno, para estos momentos antes de la nueva recuperación monetaria, la gente cuando quiere decir 1.000.000, dice, eso cuesta 1.000. Entonces la persona de repente, el que realizó el asiento contable, vio 1.000.000 en la planilla y fue a hacer el asiento contable por 1.000. ¿Sí? Y movió banco y movió todo por 1.000. Y después cuando cuadró banco al final, la puso contra cuenta por pagar socio. Es decir, hizo otra cosa, movió la contabilidad y por eso nosotros tenemos que también ver los ciclos transaccionales. Entonces nosotros tenemos que evaluar para poder, un error no se presenta de manera aislada, es un error en una partida de banco me puede afectar una partida tributaria. Y la partida tributaria tiene que ver con disposiciones legales y reglamentarias. No son todas las disposiciones reglamentarias, legales y reglamentarias las tributarias. Hay también desde el punto de vista laboral, hay el punto de vista de embargo, hay otro tipo de disposiciones mercantiles que pudieran afectar a la entidad y que nosotros tenemos que conocerlas. Pero las desde el punto de vista de fraude son las más difíciles porque son actos intencionados y normalmente las técnicas para la ocultación de fraude son más sofisticadas. Entonces, con técnicas como colusión, que es la complicidad entre varios intervinientes de la entidad, donde todos tienen una misma coartada y está soportada incluso con documentos falsificados, esto genera una aparente transparencia de las operaciones cuando realmente no la son. Entonces, son cosas que a nosotros los auditores se nos va a hacer muy difícil detectar y bueno, lamentablemente ese es lo que llama la norma riesgo de detección. Responsabilidad del auditor. Básicamente, la norma tiene responsabilidades en relación al cumplimiento de dos principales pilares que ya lo hemos tocado. El primero es el que tiene que ver con la parte que genera un efecto directo en la información financiera de los importes y la información a revelar, que tenga que ver con la parte legal y reglamentaria. Por ejemplo, tales como disposiciones legales y reglamentarias en impuestos o pensiones. Entonces, tenemos que obtener, como repito, manifestaciones escritas de la dirección sobre esos incumplimientos. La responsabilidad del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de dichas disposiciones que me afecta directamente en los importes que presenta la información financiera y la parte de revelación también. Y la segunda parte, las que no tienen que ver con un efecto directo con esas cantidades, ¿ok? Pero que pueden resultar sanciones que puedan hacer que la entidad pierda el negocio en marcha, puesto que no tenga para garantizar, no tenga una reserva para poder subsanar estos ilícitos tributarios. Por ejemplo, si fueran ilícitos tributarios los ilícitos legales. La responsabilidad del auditor se limita a la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar incumplimiento de aquellas disposiciones legales y reglamentarias que pueden tener un efecto material sobre los estados financieros. Objetivos entonces, ¿cuáles son? Para esta norma, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los cumplimientos, indicios de cumplimiento. Y la idea es que todas estas evidencias se vayan documentando en los papeles de trabajo, capturando la información relevante para la auditoría. También otro objetivo principal, la aplicación de procedimientos
de auditoría específicos que ayuden a identificar los casos de incumplimiento de otras disposiciones legales reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. Si el negocio pierde la hipótesis de negocio en marcha, que es una de las hipótesis fundamentales de la contabilidad, entonces deja de existir el negocio no tiene garantías ante terceros. Después puedes tener un buen cierre a nivel de importes y de información a revelar, pero si la empresa tiene ya 2 años con falta de algún tipo de permisos para operar, hay incertidumbre de negocio en marcha, de que el año siguiente sea esta empresa fiscalizada o verificada y ponga fin a nivel operativo legal, ponga fin a la entidad por no tener de repente unas garantías que puedan cubrir esas infracciones, esas multas, esos ilícitos en materia de no registro o no inscripción en algunos entes, ¿okay? O algunas permisologías. Responder adecuadamente al incumplimiento, al incumplimiento identificado o la existencia de indicios de incumplimiento de las disposiciones legales. ¿Cómo debemos nosotros los auditores responder adecuadamente? A través de procedimientos de auditoría sustantivos, procedimientos sustantivos ya sean de detalle o procedimientos analíticos combinados, o en el caso de la disposición legal reglamentaria, identificar, hacer seguimiento con pruebas de cumplimiento, pruebas de control a través de pruebas de cumplimiento, ¿okay? Cuando confiemos en la eficacia de algunos controles. Esto lo establece otras NIAs, como por ejemplo la NIA 330. Bien, cuando hemos hablado mucho de incumplimiento y en el idioma español es muy fácil identificar incumplimiento. Pero desde el punto de vista de la norma, siempre tenemos que evaluar los glosarios de términos de norma. Por ejemplo, en esta norma, incumplimiento lo señala o tiene que ver con actos u omisiones intencionados o no, cometidos por la entidad y todos sus colaboradores, desde el alto, desde los accionistas hasta todos los que trabajan en ella, que sean actos que sean intencionados o no, que son contrarios a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Eso lo llamamos desde el punto de vista incorrección. O sea, incorrección es la diferencia que existe entre lo presentado por la entidad reportante y lo requerido por las disposiciones legales y reglamentarias y el marco contable respectivo. El incumplimiento no incluye conductas personales inapropiadas, no relacionadas con las actividades empresariales de la entidad. O sea que si hay algún incumplimiento, por ejemplo, una pelea entre 2 trabajadores que tenga otro tipo de cuestiones legales, no vinculados con la parte empresarial, ya esta es otra historia, esto no toca este tipo de incumplimiento, ¿ok? Siempre debemos de considerar obtener un conocimiento de la entidad conforme a la NIA 315 revisada, que tiene que ver con la identificación y valoración de los riesgos, incluyendo conocimiento de la entidad y sus controles internos, y también incluyendo los componentes de ese control interno. Entonces tenemos que conocer en este tema de disposiciones legales y reglamentarias el marco aplicable a la entidad y el sector en el que opera, el marco en que la entidad cumple con el modo en que la entidad cumple con dicho marco, cómo lo cumple, qué tipo de procedimientos hace antes de la auditoría, tiene seguimientos de controles para detectar, prevenir, corregir cualquier diferencia y tienen sus propias normas y tienen sus propios seguimientos, sus propias políticas. Por ejemplo, hay empresas que tienen un departamento de auditoría interna. Esa es una de las formas que el auditor puede obtener información de cómo la entidad maneja sus controles y sobre todo los controles en el tema de hoy, en el control de las disposiciones legales y reglamentarias. El auditor solicitará a la dirección y cuando proceda responsable de la entidad le proporcionen de manifestaciones escritas de que ha revelado al auditor todos los casos conocidos de incumplimiento o de existencia de indicios de cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias cuyos efectos deban considerarse en la preparación de estado financiero. Entonces nosotros tenemos que pedir esa manifestación escrita
detalladita, bien detalladita de qué tipo de incumplimiento laboral, de permisología, tributario, contencioso, de multas, de embargos, acreedores, garantías, ignoraciones, etcétera, consignaciones, consignador, X, alquileres, arriendo, porque el punto de vista legal tiene que ver no nada más con la parte, como ya vengo diciendo, de los importes, sino también con posibles cosas, posibles efectos que se puedan dar en el futuro. Por ejemplo, una fianza puede dar lugar a un impacto en los estados financieros. Una fianza es un documento secundario de un primario. O sea, tenemos un documento primario de deudor y acreedor, y un documento secundario es la fianza con el acreedor. Se activa la fianza cuando el deudor falla. Por ejemplo, estos son conceptos generales básicos de la fianza. Claro, a las empresas se dan otro tipo de fianza de cumplimiento, que son otorgadas por empresas aseguradoras. Pero el tema es conocer el marco contable, conocer el marco legal, cómo ese marco legal afecta la parte contable de importes, de revelación de los estados financieros. Estamos auditando contabilidad, pero la contabilidad tiene a su vez, se nutre de información de las transacciones, y las transacciones reglamentarias y legales no dejan de ser transacciones que luego pasan a ser transacciones contables, o sea, información contable. Es muy importante eso de recibir este papel, así como lo ven en pantalla. El procedimiento de auditoría, cuando se identifiquen que existen indicios de incumplimiento, entonces nosotros tenemos como auditores que conocer el tipo de incumplimiento, la naturaleza del incumplimiento, las circunstancias en que se han producido y la información adicional para evaluar el posible efecto en los estados financieros. ¿Cuál es el posible efecto? Dependiendo. El incumplimiento es localizado, es generalizado, entonces dependiendo de eso va a ser más material el efecto en los estados financieros. Procedimiento, continuando con el procedimiento de auditoría que si identifiquen que existen indicios de incumplimiento. El auditor si tiene indicios de que la dirección o los responsables de la entidad, del gobierno de la entidad, están implicados en incumplimiento, debe comunicarlo al nivel más alto que haya. O si hay un órgano externo que supervisa la organización y las disposiciones legales lo permiten, obligan al auditor a comunicarlo, el auditor tendrá que conocer esas disposiciones legales y comunicarlo. Pero a veces ocurre que en pequeñas empresas o medianas, empresas pymes o microentidades, empresas familiares, puede haber, por ejemplo, indicios de defraudación tributaria que la dirección, manejado por el criterio de los accionistas de la entidad que son responsables de las entidades a nivel legal, fueron inducidos por estos para que puedan cometer, por ejemplo, subestimación de ingresos para pagar menos impuestos. Entonces, esto genera que la comunicación del auditor en ese ejemplo es ineficaz, puesto que si yo sé si yo le mando una comunicación a los accionistas diciendo que defraudaron, el accionista me va a decir, ajá, ¿y qué quieres que haga? Ajá, o compruébamelo, o me podría hasta amenazar que le compruebe a nivel legal la cosa. Entonces yo necesito, como auditor y un equipo, tener un asesoramiento jurídico en todo momento, porque yo tengo que saber si la jurisdicción me obliga a continuar con el encargo, si veo limitaciones o si veo incorrecciones desde el punto de vista que afecta, que la opinión que yo dé pudiera afectarme también mi integridad profesional, y yo tendría que ir a un consultor jurídico, yo como auditor, digo, ir a un consultor jurídico para que me pueda asesorar de si debo renunciar o no al encargo, continuar, hacer el auditor nunca va a hacer una denuncia ante, por ejemplo, Ministerio Público o cualquier otro tipo. Ese no es el alcance del auditor. El alcance del auditor desde el punto de vista de incorrección de los estados financieros. Hasta ahí llega. Y documentar todas las comunicaciones respectivas. Pero no desde el punto de vista de denunciador. Si hay un requerimiento legal que lo obligue a él, es que él se activará con comunicaciones ante terceros. Por ejemplo, si hay un requerimiento legal de que yo audite a PDVSA, que me diga que debo informar a la Contraloría General de la República, yo lo haría, porque debo estar informado sobre el sector. Por eso es importante, no podemos meternos en cualquier sector. Tenemos que conocer o ir primero teniendo una experiencia poco a poco, para que podamos después emerger con nuestras firmas en esos sectores donde no hemos tenido experiencia. ¿Okay? Eso es muy importante.
Si el auditor concluye que el incumplimiento identificado, que el incumplimiento identificado o de que existen indicios de que hay un efecto material en los estados financieros y que no han sido adecuadamente reflejados en ellos, el auditor expresará de conformidad con la NIA 705 revisada una opinión modificada. Es una opinión con salvedad o una opinión desfavorable, dependiendo del impacto. Si es localizado, será en alguna partida específica a nivel de contabilidad, pero que te tocó el tema de discusión legal y reglamentaria, bueno, eso será una opinión, un excepto por, ¿verdad? Pero si es un aspecto generalizado, una permisología, un embargo de una entidad o algo más contundente, generalizado, podemos estar hablando incluso de una opinión adversa, desfavorable, que nosotros vemos ese tipo de opinión en los estados financieros. De repente la entidad no espera este informe, la entidad espera una opinión limpia, pero en el transcurso de la auditoría, en la obtención de los hallazgos, de la evidencia, este tipo de temas salen a reducir, donde el auditor tenga incluso que replantear la planificación, hacer nuevos procedimientos, obtener nuevos hallazgos, solicitar una evidencia más contundente, confirmaciones externas, entre otro tipo de técnicas de auditoría, de validación de evidencia. Entonces, si es de ser el caso, pasan este tipo de situaciones, el auditor tendrá que dar una opinión adversa o modificada, pues, conforme a la NIA que ven en pantalla, 705. El informar o no, cuando sea aplicable a las autoridades competentes ajenas a la entidad sobre algún incumplimiento identificado sobre la existencia de indicios o incumplimientos legales, va a depender de si el auditor está obligado o no a informar. Si el auditor no está obligado a informar a un tercero, a un ente distinto a la entidad, el auditor sencillamente no lo hace, aplica o debe obtener asesoramiento jurídico, como yo le mencioné, para saber si renuncia al encargo, continúa, da la opinión adversa, atención de opinión, si no logra obtener la evidencia respectiva, suficiente, entre otros. Por ejemplo, una declaración, insisto con el tema tributario, porque el tema tributario también nos toca mucho aquí en el país. Imagínense que vayan a hacer una declaración de impuestos sobre la renta y que la renta a nivel fiscal, la base viene de la base contable financiera, pero luego pasa por una conciliación fiscal de renta. Y resulta que en las partidas conciliatorias, según el marco, tenían que aplicar varias partidas conciliatorias de gastos que no iban. Esta entidad aplicó de manera equivocada beneficios que no tenía. Entonces, bueno, vamos a buscar los soportes, los hallazgos de esos beneficios. Cuando pedimos a la entidad que nos dé esos hallazgos, la entidad que nos dé esos soportes, la entidad sencillamente no manifiesta ningún tipo de pruebas. Entonces el auditor, al no tener evidencia de esas operaciones, y aunado con otro tipo de incorrecciones, pudiera replantearse, incluso abstenerse de opinar. ¿Okay? En todo momento debemos documentar todos los procedimientos que tengan que ver con la auditoría, pero específicamente el tema de hoy, disposición legal y reglamentaria, documentar los incumplimientos, si hay o no cumplimientos, los indicios de incumplimientos, también los procedimientos de auditoría que realizamos o combinación de estos, las técnicas que utilizamos, discusiones y respuestas, discusiones con el gobierno corporativo, la dirección y las respuestas de la dirección ante las manifestaciones que nosotros, las comunicaciones que nosotros le estemos solicitando con relación al tema. ¿Okay? Bien, ya para terminar, trabaja duro y en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Muchísimas gracias a todos por su amable atención. Disfruten este 48 aniversario de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela, una de las profesiones más importantes en Venezuela. Recordemos que somos parte de colocar un grano de arena para el desarrollo y evolución de nuestro país en todo sentido. En nombre también de mi firma, Amaro Franco, de la firma que represento, Amaro Franco y Asociados, le damos las gracias a la Junta Directiva por la invitación. Aquí tienen mis coordenadas específicamente, mi celular y número de oficina.
También tienen mis correos donde ustedes pueden hacerle seguimiento a algún tipo de actividades que estamos haciendo con la promulgación y el estudio desde cero y a nivel avanzado de normas internacionales de auditoría. Semanalmente estamos haciendo una actividad que se pide a los participantes una colaboración simbólica de un dólar, donde usted recibirá información que tiene que ver con el conocimiento de la norma y cómo aplicar esa norma en su ejercicio profesional. Les saluda Pedro Amaro y agradecido por ese tiempo que tomaron para compartir con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Nueva Esparta, que son grandes amigos. Bueno, saludos y feliz septiembre 2021.